Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Pues bien, el día de hoy, y en primer lugar vamos a mandar unos saludos para el hermosísimo estado de Veracruz. Sí, allá un saludote muy grande y un abrazo para Gil Trinidad de allá de El Higo, Veracruz. Allá nos vamos a saludar a Carla Zamudio y a Jacqueline Valle, que son dos amigas actrices que hacen una labor muy importante en el teatro allá en Chetumal, y que en su momento vamos a entrevistarlas, porque Carlita es una dramaturga también. Mi querido Isra, bienvenido, y también un saludo pues, para toda la familia Morales, ¿verdad? Para Tere también, y para Emily, un saludote también, que mi querido Isra, pues ya está, ya trae olor a suegro, ¿verdad? Pero bueno, saludote para toda la familia, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Estos son los saludos para ustedes, muchísimas gracias y bienvenidos aquí a quien le venga el saco. El día de hoy el programa está dedicado a la labor de uno de los grandes dramaturgos del teatro contemporáneo mexicano, que es ni más ni menos el maestro Emilio Carballido. Así es, para todos aquellos gente de teatro, pues es un nombre muy familiar, es un nombre que siempre nos topamos, es un nombre cuya obra estuvo dedicada a la dramaturgia teatral, al teatro en sí. Y bueno, pues el maestro Emilio Carballido nace un 22 de mayo del año de 1925, nace allá en Veracruz. Por ahí existe un poquito la polémica de si el maestro es de Córdoba, el maestro es de tal municipio de Veracruz, pero no. El maestro Carballido es un ciudadano del mundo y, como diría Chabela Vargas, pues los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra venia o voluntad, dicho con otras palabras. Pues bien, el maestro Emilio Carballido nace ese 22 de mayo y pues desafortunadamente trasciende a los 83 años, pues un 11 de febrero del año 2008, el maestro Carballido. Pues bien, el maestro Emilio Carballido fue un gran formador de actores, como les decía, dramaturgo, director, guionista. ¿Qué no hizo el maestro Carballido? El maestro Emilio Carballido pertenece a una generación muy importante de gente emblemática del teatro nacional, como Javier Villaurrutia, el mismísimo maestro Salvador Novo, Celestino Gorostiza, el gran maestro Rodolfo Usigli, bastiones de la dramaturgia y del teatro nacional, que desafortunadamente, y esto lo vamos a comentar en unos breves momentos, pues que desafortunadamente se han ido olvidando poco a poco. El maestro Emilio Carballido fue una persona generosa, fue uno de los grandes también fundadores y contribuyentes a que este país tuviera una escuela profesionalizada en el arte teatral. Así es, junto con el maestro Novo, el maestro Gorostiza, el maestro Usigli, fundan lo que será, y otros maestros muy importantes, fundan lo que será la Escuela de Arte Teatral, hoy conocida como Escuela Nacional de Arte Teatral, que se ubicaba precisamente en los camerinos del Palacio de Bellas Artes. Fungieron como los primeros salones de la primera escuela a nivel profesional que se funda en este país, en México. Grandes personalidades han emergido, han egresado de esa escuela, como doña Silvia Pinal, bueno, los más conocidos comercialmente, Julissa, Óscar Chávez, Ernesto Gómez Cruz y evidentemente el maestro Ignacio López Tarso. Son algunos de estos semilleros de grandes artistas que durante generaciones la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes ha forjado. Y evidentemente, ¿cómo no iban a ser grandes bastiones del teatro si tenían al maestro Carballido ahí enseñándolos, a un maestro
Dagoberto Guillaumán, al maestro Ignacio Sotelo, la maestra Pilar Sousa, la maestra Socorro Avelar, grandes personalidades del teatro en este país, forjaron muchas generaciones. Pues bien, este programa está dedicado al maestro Carballido por la siguiente razón. Y esto ya lo platicamos en algún programa, cuando comenzó a hacerse esta profesionalización del arte, en exclusiva voy a hablar del teatro, pues surgieron varias escuelas patito, hablando ya de los años 80, y de repente lo que era para muchos actores que nos formamos en algo llamado la mística, que no es otra cosa más que el respeto y la disciplina que se debe llevar a cabo para poder estudiar una carrera que muchos, la mayoría de la población lo ve como un hobby. No, es una carrera profesional muy digna, muy difícil, y evidentemente estos maestros sabían a qué nos íbamos a enfrentar. Muchos de los en ese entonces alumnos nos formaron con disciplina, con un rigor educativo en el arte teatral, porque a nosotros nos explicaban que el actor tenía que ser una persona culta, una persona que fuera capaz de interpretar emociones, sensaciones, de recrear una vida. No es nada fácil, no es nada sencillo. Desafortunadamente la evolución del arte pues va a dar también a la comercialización, y en este caso pues surgen los medios invasivos de comunicación como la televisión, que de repente al llegar a un público inmediatamente pues más vasto, pues tiene una demanda, y al comercializarse pues tienen recursos económicos más grandes. En la época del maestro Emilio Carballido, imagínese usted un joven de veintitantos años, 24, 25 años, que escribe una obra de teatro y la estrena ni más ni menos que en el Palacio de Bellas Artes. Me refiero a la obra Rosalba y los Llaveros. Con esta obra, el maestro Emilio Carballido se catapulta a nivel nacional e internacional como uno de los mejores dramaturgos contemporáneos que ha existido en este país. Volviendo a lo académico, desafortunadamente el maestro Carballido era tanto su talento, era tanto su visión disciplinaria. El maestro Carballido era de estas personas maravillosas de teatro que tienen un emblema, un dicho que muchos tenemos. No recuerdo el dramaturgo, no recuerdo quién lo dijo, por allá en el siglo XVII, que dijo, a finales del siglo XVII, dijo: me gustaría que el teatro fuera como una cuerda floja para evitar que cualquier imbécil la pisara. Y bueno, pues ahorita ante la inmediatez, ante la comercialización, pues estamos viendo que no toda la gente que estudia teatro precisamente tiene talento, ¿verdad? Y en el caso del maestro Carballido, pues ahí estaba en ese rubro, y a los que tuvimos el honor de ser alumnos de esta playa, de que todavía nos tocó, digamos, la última oleada de ellos, porque tristemente vimos a muchos de ellos partir, pues aprendimos esta disciplina que nos enseñaban amorosamente. Porque déjenme compartirles que cuando a mí me toca estudiar teatro en la escuela, en ese entonces de arte teatral, hoy Escuela Nacional de Arte Teatral, pues el maestro Carballido nos motivaba mucho. Él nos daba, a mi generación nos tocó recibir la clase del maestro Carballido, que era Historia del Teatro Mexicano. Así es, Historia del Teatro Mexicano. El maestro Carballido llegaba, siempre, no sé cómo le hacía el señor, pero siempre llegaba de buen humor, siempre traía una chispa muy interesante, muy inteligente, muy hábil el maestro Carballido para hacer bromas, sobre todo bromas intelectuales. Yo creo que se la ganaba fácil, se lo llevaba de calle a don Carlos Monsiváis, que es otra figura también grande de los intelectuales en este país. Y pues el maestro Emilio Carballido nos daba a las generaciones de chamaquitos en ese entonces, pues teatro mexicano, historia del teatro mexicano, pero créanme que era tan sabrosa la clase que de la cuestión formal de la historia del teatro se volvía una plática entre amigos, porque el maestro Carballido conocía infinidad de gente, de la gente que creó el teatro contemporáneo. Entonces podíamos hablar todavía de una María Conesa, de muchos, el maestro Enrique Alonso Cachirulo, ¿sí?, por su programa que hacía, la maestra María Teresa Montoya, grandes actores y actrices que se forjaron en las tablas del Palacio de Bellas Artes, de los grandes teatros. Para los chavos que desconocen un poquito el tema, quiero compartirles que antiguamente el teatro era uno de los grandes espectáculos que también la
la familia disfrutaba. Había teatros que en ese momento el arquitecto López Mancera es quien diseña, si los han visto, los teatros que en un momento determinado fueron teatros del Seguro Social, porque había una política de difundir la cultura para todo el pueblo. Así es. Había grandes planes, sobre todo el teatro fue muy cobijado por muchos gobiernos, independientemente de la ideología política. Hubo gobiernos que apoyaron mucho la difusión cultural y sobre todo el teatro. De ahí se forma una cosa maravillosa que fue Compañía Nacional de Teatro, formada por grandes actores, grandes actrices, unos repartos increíbles que además daban funciones aquí en los teatros de la Ciudad de México a precios muy accesibles, y también había giras a lo largo de todo el país. Recordaré yo de joven, que fue una de las cosas que a mí me motivó a estudiar teatro, ver una versión dirigida por el maestro, creo que fue, no me acuerdo si fue el maestro Retes o el maestro, Torre Lafán. El maestro Torre Lafán dirigió Fuente Ovejuna de Lope de Vega en el Auditorio Nacional. Imagínese usted con la maestra Rosenda Monteros haciendo Laurencia, que además les recomiendo mucho este texto de Fuente Ovejuna porque es un texto muy vigente, es un texto que estamos viviendo ante la carencia de información o de mala información y de cómo se interpretan las cosas. Léanla, estos textos maravillosos están inclusive ahí gratuitamente en el ciberespacio para que los puedan conocer. Pues volviendo a esto, el maestro Emilio Carballido también, pues él pertenece a una generación muy importante de dramaturgos, de escritores, como Jaime Sabines, como la maestra Rosario Castellanos, Sergio Magaña, el maestro Jorge Ibargüengoitia, aquellos que forjaron este teatro que desafortunadamente pues ya no existe. Eso es una de las cosas que ahora hemos vivido con mucha tristeza. El maestro Carballido sentaba mucho las bases con sus estudiantes acerca de la gran responsabilidad social que había al hacer teatro. No era nada más de llegar y pues ya me siento grande, quiero ser famoso y lo hago. No, no era eso en ese momento. Era una carrera en la cual pues muchos entregamos el corazón, el hígado, los nervios, y hasta la fecha lo seguimos disfrutando por esta disciplina que estos grandes, yo diría grandes titanes del teatro mexicano nos inculcaron. Y el maestro Carballido fue uno de ellos, hizo mucho por la gente joven, formó a grandes dramaturgos, a mucha gente que se especializa hasta la fecha escribiendo teatro. Pero no solo eso, el maestro Emilio Carballido también escribió guiones teatrales. Por ahí se dice que en uno de los últimos guiones o colaboraciones dramatúrgicas que tuvo el maestro Carballido fue en una película donde trabajó Adam Sandler, que se llama Cuentos que no son cuentos. Ahí el maestro Emilio Carballido tuvo a bien tener una colaboración. Ya estaba grande el maestro, ya había sufrido un infarto, duró algunos meses en coma antes de llegar a ese triste año donde él fallece, ese año de 2008. Inclusive, como anécdota, por ahí se hace una película que es muy chafa, a mi parecer, que es Zapata. Creo que Jorge Jaime Camil es quien hace Zapata, o Alejandro Fernández. Alejandro Fernández es quien hace el papel de Emiliano Zapata, y al maestro Emilio Carballido, pues ese yo no le había gustado, y ¿qué creen? No, empezaron a hacer la película mientras el maestro estaba hospitalizado, y de repente toma la barbón, que se recupera el maestro Carballido y dijo, no, esa porquería yo no la avalo, así tal cual, por si llega a ver usted esa película, no está avalada por el maestro Emilio Carballido. Dentro de las grandes cosas que el maestro Carballido hacía, era su sencillez. Él era un ejemplo de lo que era ser, pues, importante, grande, una persona bastante sencilla, que siempre, no sé cómo le hacía el maestro Emilio Carballido, siempre tenía tiempo para todos sus estudiantes. Siempre, cualquier duda, comentario, invitación que uno le hacía al maestro Carballido, ahí estaba en primera fila, o a partir de la quinta fila, que es donde se ve muy bien el teatro, ahí estaba el maestro Emilio Carballido. Esto es lo que les puedo ir compartiendo. Recordamos muchos de esa generación, allá en la Escuela de Teatro de Limba, que a un servidor me tocó, a mí me ha gustado la dirección mucho de escena, y sobre todo rescatar tradiciones populares, entre ellas la pastorela.
Y una de las primeras, es decir, mi primer pastorela que yo dirigí hace muchos años, ya más de 30 años, fue Pastores de la Ciudad, precisamente escrita por el mismo maestro Carballido. Y yo dije, pues voy a poner esa pastorela, aprovechando que tengo ni más ni menos que al maestro Carballido dándome clase. Y ahí voy con el maestro Carballido, dije, a ver si no me regaña, no me dice nada. Maestro, quiero pedirle un favor. Es que fíjese que unos compañeros y yo, pues queremos hacer una pastorela y pues nos encanta Pastores de la Ciudad, entonces quiero pedirle permiso para poder poner esta obra. El maestro Carballido, yo en lugar de recibir un regaño o algún gesto despectivo, su cara se iluminó, me sonrió, una persona muy amable, diciéndome, tenía una palabrita que me encantaba, que era súper, mijo, súper, muy bien, y me dijo, qué bueno que se están acostumbrando a pedir permiso, que es una de las cosas que nos inculcó mucho el maestro Carballido, porque decía que siempre por educación, cualquier actor, cualquier director debe primero hablar con el dramaturgo para pedir permiso y montar la obra, cosa que en algunos lugares no se hace. Agarran las obras de teatro de los autores, la montan como sus calzones y después el autor se va enterando que hicieron una porquería o que no le pidieron permiso y ahí vienen problemas. Saludos, Toluca. Y el maestro Carballido fue muy generoso siempre y cuando se le avisara. Inclusive, el maestro Carballido se funda una revista por allá del año de 1975, que es una revista especializada en teatro que se llamaba Tramoya. La revista Tramoya, una revista especializada exclusivamente en la escena mexicana, publicando artículos de grandes personalidades del teatro, tanto teóricos como prácticos, y además una maravilla de la revista Tramoya era que siempre venían textos teatrales, con los datos de los autores, evidentemente, para aquel que quisiera dirigir esa obra, pues pidiera permiso. También el maestro Carballido se ocupó de una gran difusión de que el teatro fuera accesible para todo público, de que a la gente se le diera un teatro de calidad. ¿Por qué no hacer teatro como se hace en Europa? ¿Por qué no hacer teatro con los problemas cotidianos del ciudadano a pie o de la aristocracia mexicana? ¿Por qué no hacerlo? Curiosamente, el maestro Carballido se metió en camisa de 11 varas al hacer este tipo de difusión, porque sabemos que pues en todos lados se cuecen habas y evidentemente pues en el Instituto Nacional de Bellas Artes, al llenarse de cuates, pues muchos no estaban de acuerdo con esta labor que hacía el mismísimo maestro Emilio Carballido. A tal grado que si usted, querido amigo o amiga, se fija o pone atención, curiosamente en el Palacio de Bellas Artes no se difunde mucho el teatro, y miren que tiene un escenario hermosísimo. Se difunde mucho la música, la ópera, la danza, ¿verdad? Todavía sigue ahí de cajón el ballet de la maestra Amalia Hernández como muestra para el turismo. Pero, ¿qué me dicen del teatro? ¿Por qué no hay teatro en el Palacio de Bellas Artes? Pues una de las últimas obras del maestro Carballido, si no fue la última, fue Fotografía en la playa. Ya el maestro Carballido ya se había recuperado de aquel infarto que lo mantuvo en coma prácticamente varios meses en el hospital. Y el maestro Carballido todavía fue a presenciar la obra de Fotografía en la playa, que a mi parecer y el de muchos fue una cosa mal hecha, porque el maestro Carballido, ahí les va, el estilo del maestro Carballido es un estilo coloquial. Los personajes, los grandes personajes del maestro Carballido son como usted, como yo, personajes con su problemática familiar, social, económica, contextual. Estamos viendo distintas etapas de nuestro México en distintas zonas de nuestro México. Para los amigos que les guste la antropología, Emilio Carballido, el maestro Carballido, tiene obras de una importancia tremendas que están al nivel de una investigación que un famoso antropólogo llamado Oscar Lewis hizo con un maravilloso libro que se llama Antropología de la Pobreza, donde explicaba estas causas, esta forma de la pobreza en México por allá de los años 50. Pues el maestro Carballido lo escribía en teatro. Si usted quiere analizar conducta de lo que fue el mexicano de los años 40 hasta los 2000, lea Emilio Carballido. Todas las obras del maestro Carballido
aparentemente están escritas en un lenguaje coloquial, de lo más sencillo, cosas y comedias hermosísimas que ya son parte de la historia. Imagínense usted dos mujeres con el mismo hombre, y no es telenovela, ¿verdad? Y dos mujeres compartiendo al mismo hombre se encuentran en una estética. Una es la señora que se va a arreglar el cabello y otra es la estilista, y resulta que en la plática ambas se dan cuenta de que están con el mismo hombre. Se llama la obra Rosa de dos aromas. Qué maravilla, leer al maestro Carballido es bucear en nuestra historia de México, bucear en la conducta del mexicano, y miren que no es nada sencillo. También, si quieren viajar un poquito a la historia, tiene una obra maravillosa que yo se la recomiendo siempre, que se llama precisamente El relojero de Córdoba, que habla sobre este proceso de la corrupción ya en boga hace más de 30 a 40 años. Esta obra maravillosa donde un humilde relojero pues se dedica a este hobby, y tarde o temprano, como cualquier actor, quiere ser sobresaliente, pero pues ya la relojería está llegando a su decadencia. Y como anécdota, el cuñado de este relojero, que se casa con la hermana de un hombre adinerado, pues le encarga comprar un patio, una vecindad en la Ciudad de México. Entonces este hombre va de Córdoba hasta la Ciudad de México con una talega, una bolsita con monedas de oro para comprar dicho patio, y pues que cree que por andar de hablador presume en una cantina que él mató a un hombre y le robó el dinero, y por andar de hablador le cae la ley, y resulta que sí, asesinan a un hombre, se ve involucrado en un crimen donde poco a poco las autoridades de ese tiempo, él lo ubica en el finales de 1800, donde estas autoridades, ¿verdad?, pues poco a poco le van quitando el dinero, hasta que se queda con casi nada. Una obra maravillosa, maravillosamente humana. Y así podemos estar toda la tarde hablando de las grandes obras del maestro Emilio Carballido. Tiene películas, una película que a mi parecer no estuvo muy bien hecha, que está hecha con obras cortas de él, que se llama México Distrito Federal. Y hay grandes actores ahí, sale Carmen Salinas, quien trabaja, el Flaco Guzmán, el Flaco Ibáñez, los dos flacos trabajan ahí, Pedro Weber Chatanuga, creo que inclusive hasta don Adalberto Martínez Resortes trabaja en esa película. Hay películas, guiones que él hizo, Felicidad, que está don Carlos López Moctezuma, que también es una obra maravillosa. Vale la pena reencontrarnos con los textos del maestro Carballido, sobre todo Carballido, me hubiera regañado por esta falta de dicción. Vale la pena recobrar y releer estas obras para ver nuestra historia de México, de la conducta del mexicano. La conducta que había en las ciudades, en la provincia mexicana, sigue siendo la misma. Por eso, ya regresando a lo académico, tiene su nivel de complejidad actuar al maestro Carballido, sin pretensiones. Como les decía, hubo esta fallida puesta en escena en el Palacio de Bellas Artes de Fotografía en la Playa, que a mi parecer la única que se robaba la obra era la maestra Munguía, Ofelia Munguía, que actuaba maravillosamente la abuela de esta familia que se va a una playa de Veracruz a pasar un día de playa, no un día de campo, un día de playa, maravillosamente actuada por esta maestra. Y créanme que quienes vimos esa fallida puesta en escena, la aplaudimos a ella como no tienen idea, porque era el único personaje que estaba en esta lógica del maestro Carballido, y se llevaba, sin hablar toda la obra, se llevaba ella solita el personaje, y era un poema, era maravilloso ver estas obras del maestro Carballido. Claro que ya sabemos que vivimos también en un país donde el cangrejismo está a la orden del día, ¿verdad? El cangrejito que quiere salir está nosotros acá bajándolo a la cubeta, y el maestro Carballido también padeció mucho de esto. ¿Dónde se ve este resultado? En lo académico. Cuando pasaron años ya como egresado, y que muchos nos empezamos a dedicar, aparte del teatro, a la educación teatral, a impartir clases, veíamos un menosprecio de mucha gente por las obras de teatro del maestro Carballido. Así es. Había gente muy nefasta que decía, pero ¿para qué vas a poner Emilio si tienes a Shakespeare, tienes a Chekhov, tienes a O'Neill, tienes a Brecht? Pues sí,
Y sí, se pusieron en escena, pero ¿quién podía haber hecho el relojero de Córdoba nuevamente? ¿Quién pudo haber hecho las obras cortas a un nivel profesional? Todos lo menospreciaban en ese aspecto, porque evidentemente el maestro Carballido, ante tanto talento, pues evidenció a un sinfín de arribistas teatrales, a un sinfín de gente que no tenía la formación ni el talento necesario para llevar al pueblo de México una realidad a través de la puesta en escena como él lo hacía. Se fueron descartando muchas veces las obras del maestro Carballido, y de las pocas veces que se llevaban a escena en lo académico, había una cosa horrorosa que era pues la gente soberbia ponía su propia versión. Ahí los veíamos engordando y tragando donas con chocolate, con su cafecito, y estoy poniendo mi versión de Carballido, y decía, espérate, hay una cosa en los libretos teatrales que se llama acotación, que es cómo va reaccionando, o el dramaturgo te va diciendo, mira, la obra puede ir por aquí, y así era el maestro Carballido. Algunos se quejaban porque el maestro Emilio Carballido decían que terminaba dirigiendo sus obras, y más que dirigir sus obras, él veía los resultados, y de repente sí tuvo algunos roces con ciertos directores, que al maestro Carballido no le parecía por dónde iban llevando estos personajes. El maestro Carballido apoyaba esta verdad, esta cotidianidad que tiene nuestra vida para llevarla a escena. Él no quería nada de esas cosas, o al menos de las pocas veces que me tocó escucharlo o platicar con él, pues él no quería nada ostentoso, sino que la gente entendiera esto que está pasando. Recuerdo también, mi querido Juan del Valle, bienvenido. Recuerdo también que él nos decía, para aquellos que quieran ser dramaturgos, el teatro es vida, y para entender esta vida hay que contemplarla, hay que observar, hay que reaprender a descubrir todas estas cosas con nuestra mirada, como si fuera la primera vez que eso que pasa ante nuestros ojos estuviera sucediendo única y exclusivamente en ese momento, irrepetible. Y claro, acompañado de su buen sentido del humor, el maestro Carballido decía, ¿quieren aprender a escribir realmente? Porque no faltaban compañeros que decían, es que maestro, yo quisiera aprender y ser pues un gran dramaturgo. Y el maestro Carballido tenía un sentido del humor tan sarcástico que era tremendo. Decía, sí, pues entonces agarren uno, ahí les va la receta que nos dio a nosotros el maestro Carballido. ¿Quiere ser usted un dramaturgo de éxito? Muy bien. Número 1, tome una libreta, una pluma o un lápiz. Número 2, váyase a un café, a una fonda, a un lugar donde sea concurrido por la gente. Después, utilice unos lentes oscuros, siéntese, pida un café, siéntese con su libreta y siéntese a escuchar y a observar todo lo que pasa a su alrededor. Eso es el teatro, eso es la vida, eso es lo que va pasando en este momento. Cuando lo llegamos a hacer, este experimento, este ejercicio que el maestro Carballido pues nos recomendaba, créanme que uno vuelve a abrir todos los sentidos, y a veces es muy divertido sentarse en la banca de un parque y ver cómo fluye la vida, ver cómo todos somos un personaje determinado, con determinadas acciones, con determinadas emociones, con determinada ideología, que hace que la vida sea lo que es, un crisol de todo esto, y que cuando nos vamos dando cuenta, estamos ahí atentos a todo lo que va pasando. Es maravilloso encontrarse con el teatro del maestro Carballido. Él también, gracias a él, se creó una gran colección en una editorial que está allá en nuestro centro histórico de la Ciudad de México, que se llama Editores Mexicanos Unidos. Es la editorial que empieza, fíjense bien, que empieza a publicar, y esto tiene más de 30, 40 años, a publicar los compendios de teatro del maestro Emilio Carballido. Para muchos que son jóvenes o que están estudiando teatro o estudiaron teatro, nos enfrentamos con esta colección maravillosa, y cada que salía un librito, un tomo, lo íbamos adquiriendo, porque el maestro Carballido, como les decía, fue una persona muy generosa y evidentemente impartía talleres sobre dramaturgia teatral. De ahí surgieron grandes pléyades, grandes personalidades de la dramaturgia contemporánea. Ahorita me viene a la mente Flavio González Mello,
Melo, y pues también tenemos una gran dramaturga que se ha especializado mucho al trabajo con los adolescentes y los niños, que es la maestra Tere Valenzuela. Un saludote también para ella. Grandes personalidades que hasta la fecha están publicando teatro, pero tristemente no lo vemos. Tristemente no vemos estas producciones. Ajá. Hay gente que no estaría mal que se diera una buceadita y que no estaría mal que pues las grandes obras del maestro Carballido sean estudiadas en las escuelas profesionales de teatro, porque de repente, desafortunadamente, mucha de la gente que no quería, y lo digo abiertamente, mucha de la gente que no quería o simpatizaba con el maestro Carballido empezó a desechar la idea de hacer montajes de obras de él. Afortunadamente unos ya se están cociendo a fuego lento allá con Don Satanás, y pues hay otros que todavía pues fueron formados por estas personalidades nefastas y ven con un menosprecio este teatro mexicano tan complicado de llevar a escena. Porque aparentemente usted lo puede leer. Yo le recomendaría las obras cortas del maestro Emilio Carballido. Busque, por ejemplo, en el internet o en cualquier buscador, ponga obras cortas de Emilio Carballido y va a encontrar una delicia de lo que él escribió. Por ejemplo, para que vea cómo se hacían los censos allá después de más bien durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en México, tiene esa obra maravillosa, El Censo, cómo se hacía el conteo y cómo empezaba la tranza para poder sobrevivir ante estas situaciones. Para las adolescentes también tiene un personaje hermosísimo llamado Selaginela, que no es ni más ni menos que una adolescente que se enfrenta a estos problemas de tanto hormonales, ideológicos y demás en la secundaria. Híjole, ¿y qué decir de una maravilla que ahora el Fondo de Cultura Económica tiene y sacó en estos libros bastante económicos del fondo? Y cómprelo, vale la pena, porque además ya viene diciembre, ya vienen las pastorelas. Compre y lea esta maravillosa obra que se llama Cuento de Navidad. Usted se imagina dos tipos vestidos de Santa Claus peleándose, uno ahí en ¿cómo se llama este almacén que no forma parte de nuestra vida? Ándele, ese que anda cacareando y después hace fraude con la gente mayor, les clonan las tarjetas de crédito y todo, sí, el Liverpunk, ajá, ese. Aguas, y si compra con tarjeta, mire, así, no la separe porque tiene muchas demandas ese almacén. Pues imagínese un Santa Claus que ahí lo contrata ese almacén, u otro muy elegante, y de repente pues llega alguien de la colonia Guerrero, muy humilde, que quiere pues ganarse un dinerito para pasar las fiestas de diciembre con un traje de Santa Claus remendado y con su fotógrafo que a duras penas trae una cámara que se va deshaciendo frente a esta élite. Es una obra deliciosa, una obra magistral, que inclusive creo que la actuó don Rafael Inclán en la película, en una película está actuada esa obra maravillosa. Vale la pena reconocer, recordar las obras del maestro Carballido. Escribió también para niños un compendio de obras de teatro. Hay dos clásicos que él hizo un compendio con alumnos de estos talleres maravillosos y obras del mismo maestro, que se llama, una es El Arca de Noé. Si usted, querida amiga, querido amigo, si trabaja en preescolar o en primaria, tiene taller de teatro y no sabe qué montar con alumnos desde preescolar a primaria baja, pues ahí está Jardín con Animales y El Arca de Noé. Dos tomos maravillosos escritos por estos grupos de alumnos que el mismísimo maestro Carballido iba formando. Obras muy, muy deliciosas, obras divertidísimas. Créame que aunque sean tragedias, hay un sentido del humor, pero yo diría que el maestro Carballido al escribir iba más allá, iba a un sentido humano para plasmar esta realidad de nuestro México lindo y herido que vivimos cotidianamente. Se las recomiendo mucho, vale mucho la pena leer estas obras, porque desafortunadamente si queremos ver una puesta en escena del maestro Carballido, de la dramaturgia del maestro, pues nos vamos a encontrar que muchas veces se montan en escuelas, sobre todo en preparatorias, CCHs, en esta etapa de bachillerato. Hay maestros que buscan algo sencillo para los alumnos y por lo regular siempre topan con las obras del maestro Carballido.
Y vale la pena, créame que vale la pena. Hay una obra que ya nos está editando, un libro que debería de volver a reeditarse, que era precisamente el compendio de obras cortas, que están a nivel de cualquier ejercicio teatral inclusive para escuelas profesionales. Están a un nivel de un Chekhov, como le decía, de un Bertolt, bueno, Bertolt Brecht no, porque ya tenía otra composición de espectáculo, pero sí a nivel de Usigli, de grandes dramaturgos internacionales, hasta de Molière, permítame decirlo, están a esa altura las obras del maestro Emilio Carballido. Búsquelo, había un compendio, tal vez en las librerías de viejo lo puede encontrar, que son 2 tomos. Había uno que era México, era DF, así se llama el libro, DF, Obras Cortas de Emilio Carballido, y después salió 13 veces DF, que fueron 13 obras pequeñitas que volvió a escribir el maestro Carballido, y creo que años después se fusionaron en el mismo libro, pero ya no se edita. Ya no se edita este libro, así que si alguien lo tiene, pues mochilas, por favor, compártanlo, porque vale mucho la pena ver. Inclusive, si usted ha escuchado acerca de esta tragedia que vivimos en el año de 1968, hay una obra bellísima, corta, del maestro Carballido que se llama Conmemorantes. Imagínese usted la plaza de Tlatelolco posterior a esta triste anécdota, a esta matanza vil de estudiantes, y la obra precisamente empieza con un grupo de madres de familia dejando veladoras en el lugar donde desaparecieron sus hijos y no volvieron a saber de ellos, hasta que de repente aparece pues la imagen de uno de ellos para consolar a su madre. Es una obra tremendamente conmovedora, nos arranca las lágrimas por la sencillez que tiene el ser tan directo en el tratamiento del tema. También hay otra obra, hay una trilogía pequeñita, fíjense, de obras cortas, La Pesadilla también, que es una pareja que está en un departamento en Tlatelolco en el momento que está la balacera. Tal vez de ahí surgió esta idea de la gran película que años después se hizo acerca de este triste hecho, que fue Rojo Amanecer, que todo lo vemos desde los ojos de los personajes. Y La Pesadilla, así se llama, de Emilio Carballido. Y bueno, así como para hacer catarsis y atacarnos de risa de una tragedia que estaba sucediendo en ese momento, previo al 2 de octubre de 68, se llama Únete Pueblo. Imagínese usted 2 compañeras universitarias, pues saliendo a volantear acerca del movimiento de la huelga, el movimiento nacional de huelga que se estaba organizando en el 68, y una de ellas, para no verse fea, se quita los lentes y tienen grandes peripecias, grandes cosas, accidentes que les pasan a estas 2 chicas, hasta que terminan volanteando en la estación de policía. Les pegan una corretiza que usted vaya a saber. Pues imagínense estas obras maravillosas ahí escritas por el maestro Carballido. Son maravillosas. Hay para todos los gustos también. Si a usted le gustan las tragedias, también. Pero por lo regular el sentido del humor del maestro Carballido nos hacía ubicarnos siempre en este México. Aunque han pasado los años y ha retratado distintas épocas, hay una cosa que prevalece, que es la conducta del mexicano. La conducta solidaria, conflictiva, contradictoria y de todo. De todo lo podemos leer todavía en estos personajes. Un Te juro, Juana, que tengo ganas, donde ahí les va, a ver, mi querido Isra, Juan y Karen, que ya vi que me están viendo. A ver, ahí les va un, si es que no han leído la obra, se les ha de haber olvidado. O a usted, querido amigo, querida amiga, a ver, conjúgueme, por favor, el verbo abolir. Conjúguenlo. Hacía este tipo de bromas el maestro tan divertidas que cuando uno lo escuchaba, uno empezaba hasta que después en la misma obra te explican qué pasa. Y Te juro, Juana, que tengo ganas, una maravillosa. Es que para donde quiera que uno lea, hasta llegó a hacer unas cosas muy, muy, pues ya al final de su vida el maestro Carballido hizo cosas también pues ya más complejas. Por ahí está El mar y sus misterios, donde vemos grandes figuras del mar, personajes que conviven. Es maravilloso. Los esclavos de Estambul, que fue también una de las grandes producciones que se hizo en Compañía Nacional de Teatro y que además, fíjese usted bien como anécdota, fue la última obra
del maestro Emilio Carballido, que se montó en su mayoría con un reparto de gente egresada de la Escuela de Arte Teatral de Limba, los esclavos de Estambul. Un mega reparto. Y eso fue a petición del maestro Emilio Carballido, que por ahí se dio sus jalones de greñas con el director, pero que además fue un gran evento teatral. Todo esto que le voy platicando, algunas cosas tal vez se hayan rescatado fragmentos de estas obras por ahí en el internet, pero lo que sigue prevaleciendo, o al menos en el cine, están estas películas también donde él colaboró como guionista, como asesor de guión, pero siempre resaltando la figura de el mexicano, para bien o para mal. Ahí está plasmada maravillosamente en esto, que es la dramaturgia del maestro Emilio Carballido, quien también recibió, pues, la distinción del honoris causa. Él sí se lo merece, porque déjeme decirle que ahorita ya cualquier hijo de vecino dice que lo tiene, y no tienen ni el .0000000 en infinito de noción cultural de lo que tenía el maestro Carballido. Bueno, tuvimos un expresidente que se lo autonombró, se lo autodió, se lo otorgó, ¿verdad? Pero no, el maestro Carballido, sus reconocimientos, todo lo que él, pues más bien todo lo que nuestro país y países en el extranjero le reconocieron fue justamente por esa calidad humana como persona, como actor, como dramaturgo, como gente de teatro. Esa generosidad que va a prevalecer en muchos que tuvimos el honor y la fortuna de haberlo conocido, de haber platicado con él. Muchas anécdotas en aquellos años de oro, yo diría, del teatro mexicano, cuando la gente llenaba los teatros y realmente iba a ver un espectáculo teatral, no babosadas pseudomusicales que además están hechas y nada más están hechas para sacar lana, y babosadas sacadas de canciones chafas populares. En aquellos años, queridos niños y niñas, pues había gran demanda del teatro mexicano. Y alguna vez el maestro Emilio Carballido nos hablaba de los grandes actores y actrices de la época. Por ahí había una María Teresa Montoya, una de las grandes actrices de teatro que también llegó a hacer televisión, porque también, curiosamente, cuando empieza la televisión, los medios masivos de comunicación, ¿a quiénes creen que agarraron? Pues a los grandes actores de Limba para hacer sus taranovelas y series. Pero bueno, ahí había un nivel actoral que a uno se le caían, perdón por la palabra, pero a uno se le caían los calzones de ver, por ejemplo, a una Maricruz Oliviera hacer la telenovela de Teresa, ¿no? A la maestra Pilar Sousa interpretando las villanas, a la maestra Graciela Doring haciendo las primeras damas jóvenes de las telenovelas. Grandes actores formados, ahora sí que en el crisol del talento y la disciplina. No como ahora, ¿verdad? Que usted le pone al Netflix y de repente nada más por cumplir, ve uno a cada hijo de vecino nada más porque está bonito o bonita y trae la papa aquí en la boca y están preocupados porque se les cayó la uña postiza. Ay Dios, y es que aquí en Roma, ¿cómo le voy a hacer? No les digo el nombre porque ya saben que a mí aquí en los programas no me gusta decir groserías, pero sí es como un recordatorio de 10 de mayo para todas y todos estos arribistas que se sienten actores, ¿no? Pero bueno, volviendo a la anécdota de la maestra María Teresa Montoya, una vez el maestro Carballido nos platicaba que ella daba al 100% su energía en el teatro. El teatro, créame que es una cuestión impresionante para los que hemos hecho teatro. Es como volver a renacer, a regenerarse en cada función. Sí, termino no agotado, pero después trae uno una pila. Y le pasaba esto a la maestra Montoya, tanto que ella se hizo famosa porque al final de ella hizo grandes obras también trágicas, actuó griegos, Molière, Shakespeare, Edipo, Sófocles, wow, de Sófocles, tremendas tragedias, y la maestra salía al final agarrándose de los telones, cansadísima para dar las gracias. En aquella clase me acuerdo que el maestro Carballido nos comentó esto y no faltó más de uno de los compañeros que hizo esta. ¡Ay, sí! Fue la única vez que yo vi al maestro Carballido molesto. Volteó a ver a estos compañeros y les dijo: a ver, babosos,
Ya los quiero ver a su edad, a sus 20 y tantos años, ustedes, rodar por medio piso de escalera sin romperse ni un hueso, todas las funciones, 100 funciones, 200 funciones. Estos compañeros no volvieron a hacer esas bromas, y era cierto, porque también quienes visiten los viejos teatros van a encontrar que es una cosa que hay que reclamarle al INBA, porque el INBA tiene muchas placas que por ahí las fueron a aventar a no sé qué bodegas, y esa es parte de nuestra historia del teatro, pero como les decía, pues el INBA se empezó a llenar de arribistas, de gente chambista que nada más está jalando del presupuesto sin llevar la cultura al pueblo, hacen jaladas de obras de teatro de 3 o 4 horas, donde usted puede ir un día a ver la mitad de la obra y otro día otra obra, y que tienen a su familia pues trabajando cómodamente ahí, ¿verdad?, del erario público, y desafortunadamente desechando a mucho talento que está ahí perdido en este país. Hay mucha gente muy talentosa, hay muchos grandes actores, grandes actrices, grandes dramaturgos que se le están rifando día a día, y créame que no están en Compañía Nacional de Teatro, ni en las escuelas privadas ni patito, donde ahora cacarean y hacen del teatro. No, la semilla, el origen del Teatro Nacional está en personalidades como el maestro Emilio Carballido, un árbol enorme con profundas raíces culturales, y que en todo ese entramado, en todas sus ramitas, siguen cayendo hojas de ese talento que él sembró, de nuestro querido maestro Emilio Carballido. Vea sus obras, de repente busquen en internet guiones del maestro Carballido, van a aparecer ahí sin fin de películas, mínimo unas 20 y tantas películas, mínimo, donde él participó, para que vea ese sarcasmo con el que él escribía. Y si no, pues revise en el internet. Yo lo invito a que busque estos textos que muchas veces están ahí a nuestra disposición, gratuitos, para poder leerlos y disfrutarlos. Y créame que no le pide nada a cosas babosas como muchas películas chafas que nada más viven de un presupuesto de fideicomisos y le roban la oportunidad a gente creativa. Bueno, pues el día de hoy, ¡ay, miren quién llegó! ¡Qué milagro! Bienvenida, Xochitl. Un saludo y también una felicitación, porque pues la hija de mi amiga Xochitl, Marijose, ya entró a la licenciatura en psicología. Ya vamos a tener quien nos atienda, mucha gente. ¡Qué bueno! Felicidades a Marijose, que va a empezar su carrera de psicología. Y bueno, pues fue, queridos amigos, queridas amigas, este fue el tema del día de hoy, que nada más fue el pretexto para hablar de uno, como se los dije, uno de los grandes bastiones, de los pilares más fuertes de nuestro teatro mexicano, y que sigue estando vigente. Échenle una leidita ahí, chavos, si ustedes hacen teatro, también vean que van a encontrar cosas muy, muy buenas, maravillosas, que vale la pena, pues, rescatar, y por favor dejemos la papaya cósmica de es que el personaje es esto, porque tiene un metalenguaje, y entonces cuando el personaje habla es la manga del muerto. El teatro es vida, y si esa vida no se entiende, ahí hay un problema con el director que hace discursos chafas que solo él y su familia van a entender. Pero bueno, aquí está para ustedes este tema, y pues antes de irme quiero recordarles que pues Chava Álvarez de YouTube está ya a su disposición, y ahí espero que me pinten un dedo, que sea por favor, que se suscriban a mi canal. Si les gustó la cápsula, compártanla. Si no les gustó, de todos modos, compártanla. Habrá alguien a quien le puedan amargar gratamente la vida. Y sobre todo, les recomiendo que le den clic ahí a la campanita. Ya saben que también ahora ya abrimos esto, que es pues dar saludos, felicitaciones, reclamos, regaños y demás al abrir nuestro programa. Si usted quiere que lo mandemos felicitar o saludar, pues con toda confianza ahí escríbanos, y al siguiente programa ahí están las felicitaciones, como en este caso, pues ya abrimos el programa de esta forma. Sí, ya me voy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí nuevamente en A Quien Le Venga el Saco. Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y pues pásenla bonito, pórtense bien, cuídense mucho. Nos vemos, hasta la próxima, bye.